Le doy las gracias a David Kummers, quien es el que nos va a ayudar el día de hoy facilitando el tema. Nuestra charla va a ser Protege tu venta en línea y ofrécele confianza al consumidor. Es un tema vital para todos estos procesos empresariales, para todos estos procesos de fidelización con el cliente. Entonces, David, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de la Feria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Gracias por compartir todos tus conocimientos con nuestros empresarios. Y pues le damos la bienvenida. Mil gracias. Listo, Paola, mil gracias y mil gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá por facilitarnos ese espacio. Mucho gusto para todos. David Kummers, soy director comercial de Certicámara, especialista de seguridad en redes y somos también una filial de la Cámara de Comercio que se especializa en todo el tema que tiene que ver con comercio electrónico desde el punto de vista de la seguridad, la experiencia del usuario y el valor jurídico y técnico que le podemos aportar a todos los procedimientos técnicos. Bueno, esta charla básicamente tiene que ver con esos factores que, como nos comentaba Paola, tienen que desarrollarse y tenerse en cuenta a la hora de implementar un sistema de venta online. Básicamente hay algunos puntos a tener en cuenta desde el lado del consumidor, pero también desde el lado del propietario de la tienda. Algunos temas que nos vienen a la mente son ese tema de qué tan confiable puede ser el proceso, cómo aumento la confiabilidad de las transacciones, cómo garantizo la seguridad desde el punto de vista del canal tecnológico y cómo yo garantizo, usuario, que efectivamente la plataforma de ventas me garantiza los mecanismos adecuados, convenientes y eficaces para que la información que yo estoy digitando de mi compra, de mi tarjeta de crédito o del conjunto de datos personales, efectivamente sean utilizados de forma adecuada y en este caso sean protegidos. Entonces, sin darle más preámbulos, yo voy a compartirles por aquí mi pantalla. En un segundo, por favor. Listo. Paola, ¿tú me puedes ayudar para que podamos compartir la presentación, por favor? Ok, tú tienes ahí el acceso que no tengo cómo gestionarlo. Espera un momento y facilitamos el acceso. Dame un segundo. Listo. Tú me avisas si ya se está viendo la presentación. Aún no. Ok, perfecto. Listo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, básicamente tenemos... Ya. Ok, gracias. Tenemos esta sesión denominada Protege tu venta en línea y ofrécele confianza al consumidor. Vamos a tocar unos temas importantes, en este caso tienen que ver, como les decía, confianza, seguridad, canal tecnológico y mecanismos que se deben implementar. Ahora bien, les hablaba que Certicámara es una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá. En Colombia llevamos ya 20 años trabajando con soluciones que permiten abarcar todo ese conjunto de necesidades de los empresarios, que permiten lograr ahorros en costos, ser más eficientes, mejorar la experiencia de los usuarios y aumentar la eficiencia de todos sus procesos. En ese alcance, Certicámara se ha mostrado en Colombia como una entidad de certificación digital. Este es un concepto que para algunos de ustedes puede ser nuevo, para algunos de ustedes algo conocido, pero tiene que ver con algo muy, muy importante. Y es lo que nos ha llevado el momento tecnológico actual. Esa nueva realidad que todo el mundo nos habla, que nos permite hoy en día seguir operando desde cualquier lugar del mundo. Desde nuestras casas, desde la playa, desde un café internet, desde cualquier lugar del mundo podemos garantizar la continuidad de nuestras empresas. Y aquí entran unos componentes importantes que son esos mecanismos de seguridad que básicamente permiten dotar de transparencia, de legalidad, cualquier procedimiento que hacemos en la organización.
Y esos componentes que se nos vienen a la mente hoy en día se denominan firmas digitales o mecanismos de firmas electrónicas. Ese componente que para algunos es conocido por la declaración en la DIAN, por la ventanilla del BUSE, del Ministerio de Industria y Comercio, por Supersalud o por otras organizaciones que ya están utilizando este término, firma digital. Una firma digital, una firma electrónica, que es el componente que hoy en día emite Certicámara y que permite transformar digitalmente muchos procesos, llevarlos a un proceso electrónico 100% digital. El documento nace por medios electrónicos y muere por medios electrónicos. Es común que vemos hoy en día organizaciones que escanean el papel, lo llevan a un entorno digital cuando este inicialmente fue digital. ¿Qué sucede? Pues estamos teniendo un reproceso, un costo en esa tinta, en ese papel, en el proceso logístico, incluso en la entrega. Cuando involucramos un tercero porque necesitamos hacerles llegar ese documento, hoy en día todo esto lo ha venido digitalizando Certicámara durante más de 20 años. Ya son más de 1000 organizaciones que cuentan con productos y servicios que les han permitido reducir costos entre un 40 a un 60%. El caso más común que tenemos hoy en Colombia es la factura electrónica. Hasta hace algún tiempo estábamos acostumbrados a la factura en papel, que tenía los efectos administrativos y tributarios, pero hoy en día ya tenemos facturas electrónicas a partir de una normatividad de la DIAN. Y esa factura electrónica, si lo han analizado, hoy en día está amparada por la firma digital, que básicamente garantiza ese componente de seguridad, autenticidad, integridad y no repudio. Son palabras muy comunes y son las palabras que definen lo que es un mecanismo de firma digital. Así entonces, en este cuadro les quiero decir que Certicámara es el aliado estratégico para cualquier proceso en su organización que tenga que ver con la transformación, con llevar al mundo digital, garantizando unos componentes, seguridad técnica y jurídica. Así entonces, cuando avanzamos en esta presentación, hay un conjunto de soluciones que hoy en día los empresarios buscan dentro de sus organizaciones para ser más eficientes, para ser más competitivos. Hablábamos ya de mecanismos de firmas digitales, pero también tenemos componentes de identidad digital. ¿Cómo operamos con nuestros usuarios? ¿Cómo garantizamos que los usuarios son quienes dicen ser? ¿Qué pasa si estamos haciendo un contrato con un individuo, con una organización y nos viene a la mente el temor si efectivamente esa persona es el representante legal de la empresa o no lo es? ¿Qué sucede si alguien lo está intentando suplantar? ¿Cómo garantizo que esa persona es y que efectivamente puedo vincular a esa persona respecto al trámite o contrato que estoy realizando? Es allí entonces donde participamos con componentes de identidad digital y se han acercado algunos de ustedes a alguna notaría, alguna empresa de telecomunicaciones o un banco, han podido ver que ya la huella se captura a través de un dispositivo electrónico. Antes lo hacíamos con una tinta en papel, donde se prestaba para muchos casos de suplantación, pero hoy en día ese dispositivo electrónico tiene una tecnología por detrás, provista por Certicámara, que permite en tiempo real, en ese mismo instante, llegar a determinar si una persona es o no es, simplemente con dos factores, el número de cédula y cualquiera de las 10 huellas de la mano. Les invito entonces a verificar si en los procesos de su organización requieren algún proceso de validación de identidad donde necesiten asegurar que la transacción, trámite o procedimiento que están haciendo con esa persona u organización es totalmente confiable. Y aquí puede que se den cuenta entonces que en algún momento requieran o una plataforma o un conjunto de soluciones que les permita operar ese ecosistema, tener componentes de firmas digitales, firmas electrónicas, mecanismos de seguridad para su sitio web, mecanismos para garantizar la identidad de los usuarios o un conjunto de soluciones donde ya la disculpa no es el precio. Certicámara ha venido masificando soluciones desde los 200.000 pesos, desde los 100.000 pesos, hasta proyectos gigantescos de millones de dólares, donde hemos tocado el corazón de organizaciones para lograr que sean más eficientes, para que sean más eficaces y para que ese proceso de experiencia del cliente efectivamente sea una mejor experiencia, que no se vea como un ladrillo en el proceso o en el trámite desde el punto de vista de alguna auditoría, sino se vea como una opción de mejora que básicamente nos facilite el camino en todo esto. Y bueno, pues entrando más en detalles en esta charla, les quiero contar de un término muy importante que para algunos de ustedes
seguramente tiene alguna relevancia, y es la web 3.0. ¿Qué es la web 3.0 para ustedes? Si alguien me dice, pues es como una denominación o una nueva clasificación de la web, pues entonces comencemos. ¿Por qué 3.0? ¿Qué pasó con la web 1.0 y qué pasó con la web 2.0? ¿Hay web 4.0? ¿Qué sucede? Pues 25 años antes, cuando se lanzó los primeros mecanismos de seguridad o de conexión a través de HTTP para el acceso a los portales y servicios, básicamente concebimos que era un proceso pasivo, un proceso de solo lectura, un proceso en el cual se mostraba información, pero no había ningún tipo de interacción o la interacción era mínima. Es decir, no había ese tema de tecnología que hoy vemos de realidad aumentada o era simplemente un proceso de facilitación, intercambio simple de datos. Tiempo después vino el concepto de la web 2.0, que nos habla de un ecosistema colaborativo, humano, social, y el boom más importante en este punto fueron las redes sociales. Aquí comenzamos a ver entonces los casos de Netscape, plataformas Messenger, Facebook ya más recientemente actualizado en varias versiones, Instagram, el famoso TikTok, Snapchat y cualquier otra red social que básicamente conforma un ecosistema en el cual varios usuarios se conectan entre sí, unidos por un único tema, por una inclinación, por un trending topic, es decir, ese momento que está vigente, eso de lo que todo el mundo habla, el paro nacional, la reforma, el proceso de vacunación, y un conjunto de conceptos que básicamente nos llevan a esa conversación. Eso es lo que hoy en día nos facilita el entorno digital a través de las redes sociales. Pero también lo vemos desde el punto de vista colaborativo. Aquí fue cuando comenzaron a desarrollarse plataformas como Wikipedia, básicamente grandes enciclopedias, grandes volúmenes de información que se van actualizando y documentando por un conjunto de personas que lo van complementando. Y esa complementación, pues básicamente hace el conjunto de la masa, donde a medida que crece y crece la información, pues se vuelve muchísimo más grande. Ahora bien, hay algunos riesgos efectivamente en este caso y es cómo puedo garantizar que la información que llegue se consigna es verídica, es confiable. Pues ya hemos visto noticias, pero bueno, ese no es el tema de este asunto. El tema es que la web 2.0 nos cambió el concepto, básicamente, un ecosistema con redes sociales y con colaboración mutua entre distintos esquemas de los actores de ese entorno digital. Con la web 3.0 básicamente vino todo el entorno móvil. El gran boom de los smartphones, de esos dispositivos que nos permiten tener acceso a cámara, a sistemas de biometría, a sistemas de realidad aumentada, a sistemas de inteligencia artificial o algoritmos que permiten de una u otra manera predecir comportamientos que va a hacer este usuario si está navegando en un sitio web y le muestro una propaganda de zapatos, qué probabilidad hay que el usuario se incline en dar clic en esa propaganda. Pero si ya no le digo si que son zapatos, si no son botas de X color, de X marca, que puedo utilizar y que están de moda, porque fíjense, esta persona que los está utilizando, ya comienzo a hacer un sistema muchísimo más enfocado y me viene a la mente una palabra que es el marketing. Ese marketing que es súper importante y es indispensable y es donde básicamente conecto necesidades, conecto influencias, conecto un conjunto de semántica que permiten abordar a esos usuarios de una forma muy directa. Porque recordemos, el concepto de vender es satisfacer una necesidad, satisfacerla de forma adecuada, de la forma más eficiente y que efectivamente el comprador encuentre un valor agregado en lo que yo le estoy garantizando. Pero ese valor agregado, el conjunto de solucionar esa necesidad, va enfocado con el mejor escenario posible, es decir, facilitar la confianza, la tranquilidad de ese momento. Y si ese momento está fundamentado a través de Internet, pues básicamente debo facilitar que mi pasarela, que mi entorno web, mi plataforma de pagos o de venta de servicios, efectivamente está adecuado para que logre conectar con ese usuario. Eso me habla acerca de la web 3.0. El proceso de semántica, cometida de aplicaciones, inteligencia artificial, documentos en la nube, donde hay una interacción muchísimo más directa. Y hay un ecosistema de detección muy fundamentado en la necesidad del cliente. Ahora bien, en la web 4.0 que tenemos vigente,
básicamente hay un lenguaje muchísimo más natural. Hasta hace algún tiempo veíamos que la programación nos decían que era C#, Java para todos los ingenieros, pero ya hay lenguajes de programación enfocados a dar órdenes específicas a los computadores. Y órdenes, necesito que cree una tabla, que cree un conjunto de datos numéricos, que son múltiplos de 5, y el ordenador va interpretando cada uno de esos datos. Hay inteligencia artificial muchísimo más avanzada que interactúa con los modelos de interacción. Aquí hablamos entonces cómo opera el blockchain, cómo operan esos sistemas de realidad virtual aumentada que permiten mejorar la experiencia de los usuarios. Pero entre todo esto, entre mejorar la experiencia de los usuarios, nuevos sistemas de interacción, nuevas plataformas, ha habido un punto en común en todo esto. Es cómo logro ganarme la confianza de los usuarios. Ese tema de ganarme la confianza de los usuarios tiene que ver cómo hago que él se sienta cómodo en ese proceso de comunicación. Porque comenzamos con un sitio web que le muestra información, que ahora permite interacción. Ese sitio web ahora tiene un esquema de chat. Ese sitio web, además, hoy en día permite un esquema muchísimo más dirigido, que logre interpretar la necesidad del usuario. Si ya sé que ese usuario, cada vez que sea fin de mes, normalmente está buscando algún tipo de compra o está muchísimo más motivado porque tiene el dinero en el bolsillo, pues el sistema debería ser lo suficientemente predictivo, algo inteligente para lograr abordar ese usuario en el momento preciso. Pero si el usuario no se siente cómodo en cómo lo estamos abordando, porque simplemente el sitio web puede no ser confiable, porque el manejo de información no es el adecuado, simplemente estoy perdiendo la oportunidad. Y ese tema de la oportunidad comercial o la oportunidad del momento tecnológico, hoy en día es el que muchísimas veces nos enfoca a, ¿hago el proceso adecuado? ¿Es un sitio web confiable? ¿O simplemente alguien puede estarme engañando? Y aquí quiero referirme al conjunto de esas promociones que hoy en día podemos ver cuando nos llega un mensaje súper atractivo. Podemos acceder a una tarjeta de crédito de un monto gigantesco. Haz clic aquí, recibe un descuento del 80, del 100%. Y nos cabe en la mente la duda, ¿será confiable? ¿Será auténtico? Le pregunto a alguien si efectivamente le parece eso y simplemente yo debería tener en ese momento los indicadores adecuados, el conocimiento adecuado, incluso el nivel de cultura adecuado para lograr determinar si esa publicidad que me están abordando es confiable o si estoy ante algún tipo de ataque de phishing. Les invito a ver esta animación muy corta donde básicamente nos va a centrar cuál es el momento que hoy en día tienen los usuarios cuando reciben algún tipo de promoción o simplemente el sitio web no es confiable. Veamos. Listo. Esto puede pasar de lo gracioso al escenario real. ¿Qué sucede hoy en día con todo ese conjunto de información que nos dicen, ya está disponible la vacuna, ahora clic en este correo electrónico, ya está disponible la promoción para que compre los zapatos, para que compre la joyería que está buscando, el buzo que tanto deseó? Y muchas veces ese tipo de comunicaciones son suplantaciones de identidad o son sistemas de phishing que básicamente suplantan la identidad de un portal web para hacerlo parecer auténtico y esos usuarios por detrás básicamente están esperando simplemente que alguien tome la iniciativa. Pero fíjense, aquí quedamos en la misma imagen inicial. Se reprodujo un escenario de ataque o de suplantación o de vulneración y simplemente se volvió a repetir la escena porque nadie quedó con el contexto de qué fue lo que sucedió atrás de la fila. ¿Y qué es lo que les quiero transmitir con este mensaje? El sitio web que hoy en día tenemos es adecuado, es confiable para los procesos de venta que queremos realizar con los usuarios.
tiene elementos que permitan garantizar ese tema de la confianza que les he repetido ya en 1000 veces durante esta sesión. ¿Cómo logro garantizar la confianza de mi portal web respecto a lo que le estoy ofreciendo a mis usuarios? Pues bueno, eso lo vamos a ver porque es un conjunto de elementos. No es solamente un mecanismo, es un conjunto de elementos que debo garantizar y buscar implementar de la forma más adecuada y conveniente. Vamos a ver otro conjunto de elementos que recientemente hemos visto. Básicamente recibimos un conjunto de promociones a través de redes sociales, de mensajes en Twitter, que dicen que están regalando mercados, que hay una promoción para aumentar el cupo de la tarjeta, que me bloquearon la tarjeta y que pues puedo recibir el nuevo plástico simplemente diligenciando mis datos, que hay una suscripción a Netflix que puedo tomar en este mismo instante si me quedan 30 segundos para suscribirme en el sitio web, que hay una notificación de la DIAN para hacer el proceso de declaración y me piden mis datos personales y que ingrese incluso el número de mi vínculo al portal financiero para hacer la declaración de renta, o cualquier otro tipo de suplantación. Fíjense que ahí siempre hay un mensaje en común. Hay algún tipo de alerta poco común que invita a la persona a ingresar en ese mismo instante sus datos. La pregunta es, nosotros nos hemos fijado si en la barra de direcciones efectivamente nos llevan al portal web de la entidad que efectivamente es dueña del proceso. La respuesta es casi nunca nos fijamos. Todas estas imágenes nos podríamos quedar toda la mañana viendo todos los ataques que suceden día a día y que llegan al Centro de Ciberdelitos de la Policía Nacional. Todas estas imágenes tienen algo en común, y es que todas toman un mensaje, algunos indicadores visuales que hacen parecer el portal web auténtico o la información confiable, pero siempre hay un indicador súper importante en la barra de direcciones, y es la URL. Esa URL, que es básicamente el nombre de mi organización y la ruta como pueden acceder a mi sitio web, es el indicador principal que les quiero llamar la atención para que hoy en día aseguremos. Y en ese entonces, cuando hablamos de la URL, hablamos que el ataque comienza con un correo electrónico que se dirige a la organización. Los ataques de suplantación hoy en día son dirigidos. Los atacantes, los hackers, llegan al CEO de la organización, al presidente, al administrativo, a la persona que se encarga de los pagos, a la persona que se encarga de los pedidos, de los proveedores, y le envían algún tipo de mensaje haciéndole parecer la urgencia como algo determinante para la continuidad. Le piden algún tipo de actualización de datos para posteriormente robar los datos personales. Ahora bien, en ese caso ustedes se preguntarán, ¿y qué puedo hacer entonces? ¿Cómo aseguro que los correos electrónicos que salgan de mi organización sean confiables, sean auténticos? Pues fíjense, el primer punto que les quiero mostrar en esta sesión del día de hoy es que ya existen tecnologías que permiten aumentar la confianza de cómo se reciben los correos electrónicos. Si se fijan bien en esta imagen que tenemos en pantalla, hay unos correos electrónicos recibidos de las empresas Comcast, de CNN, de Groupon, donde hay algo muy importante que podemos determinar aquí. Y es que fíjense, al lado del remitente aparece el logo de la organización. Eso normalmente nunca lo habíamos visto en Internet, pero ya hay tecnologías que permiten lograr esto y se denominan certificados BMC. Este concepto es absolutamente nuevo, así que esta sesión les invito, abran su mente, por favor preparen papel y lápiz, porque estas son tecnologías que ya se están comenzando a implementar y que están comenzando a llegar a Latinoamérica y a Colombia a través de Certicámara para que puedan disfrutar en las organizaciones. Este producto estará disponible durante este segundo semestre y permite que las ventas o las organizaciones con los correos electrónicos que envíen a través de procesos comerciales tengan un indicador visual que es el logotipo de la organización al lado del remitente. Y con esto que logramos, aumentar la confianza. Un atacante difícilmente, o por lo menos al escenario del día de hoy, es casi imposible que logre poner el logotipo de la organización al lado del remitente. Y esto no solamente en Gmail, hablo en cualquier cliente de correo electrónico. Con esto podremos aumentar la confianza y básicamente darle un mensaje muy claro a los usuarios. Está hablando con la organización auténtica, está hablando con la organización real. Este es un mensaje en el cual le invito a recibir esta promoción. Le invito a actualizar sus datos. ¿Quiere seguir recibiendo información mía?
me gustaría tenerlo en mi base de clientes para que reciba promociones. Si el usuario ve siempre el logotipo, seguramente podrá confiar muchísimo más en esa comunicación. Hay estudios en Internet donde alrededor de 7 de cada 10 usuarios que verifican un indicador de confianza del logotipo en la comunicación, efectivamente tienden a completar el proceso de pago. Entonces, lo primero que les quiero recomendar es hoy, verifiquen si esas organizaciones se están implementando ya o se están buscando adecuar tecnologías como los certificados BMC, y si no lo tienen aún, pregúntenos por favor para que los agreguemos al sistema de lista de espera en Certicámara y puedan disfrutar de esta tecnología, puedan ser los primeros en tenerla. Un factor muy importante entonces, a partir de ese concepto de la identidad que hemos desarrollado respecto a nuestro sitio web, es cómo mostramos la plataforma de ventas en Internet. Siempre hay un concepto de marketing asociado, el nombre corporativo de mi organización, el logotipo, cómo me presento en redes sociales, el correo electrónico corporativo y otro conjunto de soluciones o indicadores visuales que básicamente permiten determinar si la información es auténtica. Y aquí se nos vienen entonces a la mente 3 palabras fundamentales. 1 es la seguridad, 2 confianza y 3 cifrado. Y cifrado habla acerca de la confidencialidad. Si ustedes han documentado sus procesos, se habrán dado cuenta que hoy hay una norma muy importante, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que básicamente me obliga, en los casos que yo recopile información de los usuarios, a almacenarla de forma adecuada, advertirle cuál es el tratamiento de los datos personales, a clasificarlos de forma adecuada y efectivamente asegurar que la información solamente sea accedida por las personas a quien se les tiene autorizado ese canal. Si hablamos de un sitio web, recogemos un mundo de información indeterminable. Comencemos. Recibimos el correo electrónico, recibimos la dirección del usuario, el número de cédula, la fecha de nacimiento, quizá el nombre de sus padres, quizá los gustos que tengas, quizá algún tipo de inclinación sexual, quizá el gusto político, quizá algún otro elemento que se puede considerar un dato personal. Todos estos datos en un simple formulario a través de nuestro sitio web. ¿Qué sucede si en algún momento esa información que los usuarios me registran no está asegurada, no está protegida adecuadamente? Pues básicamente estoy poniendo en riesgo a cada uno de los usuarios que llega a mi sitio web, porque simplemente lo que me están ingresando, los datos que registran mi pasarela de compras, no los estoy protegiendo adecuadamente. Y es entonces donde me viene un concepto que tiene que ver con ese candado que vemos siempre en la barra de direcciones. Si se han fijado, cada vez que nos conectamos a un sitio web en Internet, les voy a hacer el ejemplo aquí, podemos digitar aquí google.com.co, siempre se habilita un candado de seguridad. Este candado normalmente se refiere al certificado SSL, que ya les voy a explicar más adelante. Pero más que este candado, que es el factor visual, siempre en la barra de direcciones aparece una S, HTTPS, S de seguro, que básicamente me dice, estoy ingresando a google.com.co por un procedimiento seguro de conexión HTTPS. Ese candado de conexión básicamente es el primer factor que hoy en día deben tener todas las plataformas de pago, o pasarelas o portales de venta de productos y servicios. Incluso, así no esté vendiendo ningún producto o servicio, ¿qué sucede si hoy en día tengo un portal web que no tenga seguridad HTTPS? Simplemente que en la barra de direcciones me va a aparecer un error en la URL. Y ese error tiene que ver con la confianza. Google ya me dirá entonces, el sitio web no es confiable. ¿Y por qué no es confiable? Porque básicamente toda la información que se digite allí va a ser poder consultada por cualquier persona. No va a garantizarse la integridad, es decir, si alguien digita X valor, puede que no llegue el mismo valor a la pasarela de pagos. Y puedo no estar plenamente seguro que el propietario de ese portal web es la empresa que dice ser. ¿Y qué sucede con esto a final de cuentas? Pues va a significar socavar la confianza del usuario, que el usuario abandone mi carrito de compras y prefiera seguir buscando en Google o con algún otro proveedor eso que quiere comprar. Por estos 3 factores fundamentales: la seguridad al momento de ingresar al sitio web, factores visuales y cómo se presenta la información. Ese concepto entonces del HTTPS o del candado de seguridad es el primer factor que debemos analizar en nuestras organizaciones.
El tener HTTP o tener HTTPS es un diferenciador. Y les quiero hacer la analogía como si ingresan a su empresa. ¿Qué pasa si tienen una cerradura o qué pasa si no tienen cerradura? Simplemente que la puerta se puede abrir libremente o solamente la persona que posea la llave para abrir la cerradura puede ingresar. Y aquí estamos protegiendo un activo de información gigantesco, que son las bases de datos de mis usuarios. ¿Qué tanto me interesa proteger que los usuarios efectivamente estén almacenados dentro de mi organización y que no venga la competencia o alguien que me quiera vulnerar a robarme esa base de datos? Pues el principal factor entonces es garantizar que los datos que recojo de mis usuarios a través de mi portal web en Internet efectivamente estén seguros. ¿Cómo puedo garantizar que estén seguros? Al menos con un certificado SSL. Y ese certificado SSL es ese candado que veíamos entonces en el ejemplo de la conexión a Google. Ahora bien, si han documentado los procesos, se habrán dado cuenta que en Internet existen varios tipos de certificados SSL. Algunos que básicamente se muestran o permiten ver información distinta del propietario del sitio web. Fíjense en esta imagen. Tenemos distintos navegadores. Tenemos a Google Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer, Edge, donde básicamente cada uno de estos, en estas imágenes, tiene un certificado SSL, pero algunos me muestran indicadores visuales distintos. Por ejemplo, certificados avanzados me permiten ver la barra de direcciones en color verde, me permiten ver el nombre de la empresa dueña del sitio web y en Opera, por ejemplo, me muestran el nombre de la empresa en color verde. En Google Chrome me muestra quién es el nombre de la empresa, aunque no el color verde. Aquí hay un factor fundamental. La confianza tiene que ver con la identidad. Y la identidad es mostrar de forma clara quién es el dueño de ese sitio web. Si la empresa Pepito Comercial SAS es el dueño de esa empresa web, pues yo quiero que mi nombre de empresa aparezca en la URL, en la barra de direcciones. Eso es lo principal, porque con esto que garantizo que efectivamente estoy haciendo un posicionamiento en Internet. El nombre de mi organización se muestra de forma clara, que le estoy advirtiendo al usuario. Voy a hacer un negocio con usted. Este es el nombre de mi empresa y mi sitio web está protegido por un canal HTTPS. Esto es fundamental entonces hoy en día. Y eso es lo que la mayoría de organizaciones que comienzan a vender en Internet se ven necesitados de implementar. Un certificado SSL es fundamental. Puede marcar la diferencia entre tener un sitio web protegido o tenerlo desprotegido. Entre tener un sitio web que garantice un flujo de datos sensible, que esté asegurado, o simplemente que no estemos asegurados en Internet. Ahora bien, hemos hablado en esta sesión que la confianza también es visual. Muchos dirán, todo entra por los ojos y en este caso, cuando hablamos a través de Internet, no hay una cara, no hay un rostro humano que esté vendiendo y ese rostro humano se transforma en cada uno de esos elementos visuales que le muestro al usuario. ¿Qué información le muestro de mi empresa? ¿Qué colores utilizo? ¿Cómo está organizado el mapa de mi sitio web? ¿Qué elementos de búsqueda tengo implementados allí? ¿Cómo organizo las categorías de cada uno de los productos y servicios que ofrezco? ¿Qué canal de contacto inmediato le ofrezco a mis usuarios? ¿Hay algún botón de chat, de conexión a WhatsApp? ¿Hay algún sistema que permita abordarlo de forma inmediata? ¿Algún tipo de pop-up que le advierta al usuario? ¿Tienes alguna duda con el producto que estás viendo? Estoy aquí para ayudarte. Esos indicadores visuales son fundamentales, pero si la URL simplemente no está asegurada o me aparece que el sitio web no es confiable, estoy perdiendo todo este conjunto de iniciativas, que son factores fundamentales para aumentar la confianza. Entonces, es ahí donde básicamente tenemos que buscar el certificado que estoy implementando en ese momento, ¿es el adecuado, es el conveniente? Hablábamos que existen unos certificados básicos que solamente me muestran el HTTPS en la barra de direcciones, el candadito, pero algunos otros que me muestran el nombre de mi empresa en la barra de direcciones. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es lo que yo busco en mi organización, en mi pasarela de pagos? Vender productos, ofrecer productos, ser un portal web de consulta, ser un portal web de intermediación. La respuesta a esto básicamente nos va a determinar qué tipo de mecanismo de seguridad debo implementar. Uno básico, uno intermedio o uno avanzado. Obviamente,
a cualquier momento de esa decisión puede recurrir a un experto que les debe poder asesorar a través de un conjunto de preguntas cuál es el mecanismo más adecuado. Porque aquí viene una preocupación que le viene a todas las organizaciones o los dueños de estas, y es ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale ese mecanismo? ¿Cuánto tengo que estar pagando mensualmente o anualmente para gozar de ese famoso certificado SSL? Pues hoy en día existen certificados desde los 200.000 pesos hasta los 5 millones de pesos. La diferencia radica en la ficha técnica. ¿Y qué es una ficha técnica? Es algo que será muy común para ustedes, pero es esa descripción detallada de cuál o cuáles son las funcionalidades que me ofrece el certificado. Así como ustedes venden un producto en internet, si estoy vendiendo una camiseta, un televisor, hay una ficha técnica. La camiseta viene con algodón fabricado en la India, algodón nacional, tejido a mano, los botones son artesanales, la tinta con la cual fue teñido fue capturada en un proceso de industria artesanal en el Amazonas, etcétera. Todo ese conjunto de ficha técnica es la forma como yo abordo al usuario acerca de mi producto, para decirle que es único y que no me puede comparar con el producto A, B o C, que seguramente habrán cosas en común, pero aquí está encontrando algo distinto. Está encontrando una cara que le está vendiendo el servicio, está encontrando una ficha técnica, está encontrando una diferencia que no se le centre solamente en el precio, sino en cuál es el valor que yo le estoy aportando para el usuario. ¿Por qué me diferencio de los demás? Y esto, en conjunto con la forma como se lo presento, que es el sitio web, va a ser la diferencia fundamental a la hora de poder cerrar una venta. Fíjense entonces, hemos hablado de elementos de confianza visuales, de la URL, del proceso de interacción, de cómo organizo la información en mi sitio web y que existen distintos mecanismos de certificados SSL o del candado en la barra de direcciones para garantizar la seguridad. Aquí tenemos en pantalla un ejemplo muy importante en el cual seguramente algunos de ustedes se habrán encontrado. Hoy en día, varias organizaciones lo que hacen es implementar un certificado SSL gratuito, que muchas veces se regala a través del hosting o del proveedor de registro de dominio, donde básicamente ese certificado pues es del tipo básico, es decir, me permite garantizar una conexión HTTPS, pero puede no ser el conveniente o el más adecuado para mi sitio web. Y cuando hablo acerca de conveniencia, me refiero exactamente a que es el que necesito, es el que básicamente me va a ayudar a impulsar la confianza o simplemente estoy cumpliendo un check, porque eso es lo que me pide la página de internet. Aquí quiero determinar entonces hasta dónde quiero llegar en el nivel de confianza. Al nivel de confianza más alto, intermedio o al estándar. Y es entonces donde tenemos distintos tipos de certificados, que para esta sesión les voy a decir que se clasifican en certificados básicos, intermedios o avanzados. Y los avanzados son estos, donde dice de forma clara, está conectado a la empresa Zapatos Internet SAS. En la URL aparece el nombre de mi organización y puede confiar en este sitio web. O está conectado a www.zapatosas.com, pero en la barra de direcciones no me aparece el propietario del sitio web, pero sí me dice que es una conexión con candado. O simplemente está conectado al portal web www.zapatosas.com, tiene un candado, pero es de tipo básico. Es decir, no puedo determinar algo más allá de ser una conexión segura. Y esto se ha encontrado en muchísimos análisis de seguridad recientemente, donde todas estas organizaciones que han implementado estos certificados que vienen por defecto, algunas veces gratuitamente, en los hosting o en los registros de dominio, son los que hoy en día se utilizan para suplantar grandes organizaciones. Imagínense ustedes, les voy a poner un ejemplo muy práctico. ¿Qué sucede si en algún momento se nos olvidara o no supiéramos cómo se escribe ccb.org.co? ¿Es con B de Bogotá o con V de vaca? ¿Qué sucede si nos confundimos y alguien replica el portal web completo de la Cámara de Comercio de Bogotá y simplemente lo muestra con la abreviación www.ccv.org.co? Copia todo el contenido del sitio web, el mapa de interacciones, el sistema de renovación de la matrícula mercantil, y algunos usuarios, por falta de cultura, por falta de conocimiento o porque simplemente recibieron un correo de suplantación, les dicen ingresa aquí y actualiza tu matrícula mercantil. Pues básicamente ese portal web falso con el ccv.org.co
se está quedando con todos los datos de los usuarios. Y ese portal web, en la mayoría de las veces se ha detectado en estos estudios que básicamente tiene un certificado SSL de tipo básico, es decir, alguien en el mundo le emitió el certificado a csv.org.co, copió el sitio web y montó una fachada en Internet. ¿Por qué? Porque básicamente estos certificados, al ser tan rápidos o gratuitos o fáciles de obtener, simplemente no tienen factores de seguridad a la hora de emitirlo. Validar que efectivamente sea una organización auténtica, que esté creada, que sea legalmente conformada, que tenga una dirección y número telefónico en caso de alguna reclamación, que si ese certificado SSL lo quiero llevar a un esquema avanzado, en la barra de direcciones aparezca el nombre legal de la organización. ¿Qué pasa entonces si ya no sale solamente csv.org.co, sino aparece Cámara de Comercio de Bogotá? Y ya nos damos cuenta, es que la B es por Bogotá, es con B larga. Pues cambia totalmente en concepto, pero lamentablemente eso sucede todos los días. Organizaciones suplantadas en Internet con simplemente cambios mínimos en la URL y personas que caen en esa trampa. Esto pasa también con portales financieros. Si nos hemos dado cuenta, ¿qué sucede si Bancolombia alguien lo llegase a escribir con V y simplemente copia todo el contenido del sitio web? Pues está cayendo en la trampa. Pero ahora vamos a algo más simple, algo muchísimo más avanzado. ¿Qué pasa si el sitio web simplemente ya no es bancolombia.com.co, sino .net.co, por ejemplo, y está bien escrito Bancolombia? Pues algunos usuarios van a caer allí. Y se me llega un mensaje de texto donde me dicen, le invitamos a actualizar sus datos porque podrá participar en la rifa de un carro 0 kilómetros, una camioneta BMW. Pues muchos usuarios van a ingresar al mensaje de texto, van a verificar a nivel visual que el sitio web está bien, que efectivamente parece ser el sitio del banco, pero que en la barra de direcciones nunca se dieron cuenta que aparecía www.bancolombia.net.co. Cayeron en la trampa. Y eso es lo que hoy en día sucede, como les comentaba al inicio de esta sesión. Esos mensajes que hoy en día nos abordan en redes sociales, en cadenas de WhatsApp, en todas estas redes, donde nos invitan a dejar nuestros datos y están llenando grandes bases donde se utilizan para posteriormente hacer ataques masivos. ¿Cómo nos blindamos de todo esto? Pues comencemos con que el portal web en el cual ofrezco mis productos y servicios tenga confiabilidad, tenga confianza. ¿Y cómo garantizamos esto? Pues con un certificado SSL adecuado. Es lo mínimo que debemos tener. Recordemos la analogía. Tenemos la entrada a nuestra empresa con una puerta muy robusta, metálica, pero la cerradura simplemente se puede abrir y cerrar fácilmente, no requiere una llave. ¿Qué sucede si le ponemos una cerradura que efectivamente requiere una llave y que sea una llave de seguridad? ¿Y qué pasa si le ponemos un letrero grande a nuestra organización? Aumentamos la confianza, establecemos una entrada segura para que los usuarios que vengan a visitarme se sientan confiados, que los datos que van a depositar de su tarjeta de crédito, los datos personales que van a registrarme, voy a protegerlos de la forma más conveniente. Y es entonces aquí cuando vemos que entonces existen varios tipos de mecanismos de certificados SSL, que básicamente en esta tabla va aumentando el precio respecto a las funcionalidades que ofrecen, así como al nivel de reputación. Y la reputación aquí es un factor absolutamente clave. ¿Qué es la reputación? La reputación es básicamente poder determinar a través de un indicador de confianza o de trayectoria que efectivamente esa organización está bien posicionada, que hay algún factor de referenciación o de buenos comentarios que le han permitido a esa organización posicionarse como la mejor y ser una persona estratégica o una organización estratégica. La reputación entonces también tiene que ver con que alguien diga que mi sitio web es confiable. No solamente basta con que yo diga, entra a mi portal web zapatos.com y compre aquí. Soy el portal más seguro en Internet. El portal con los mejores precios, con los mejores productos y con la mejor calidad. Pues no basta. Siempre tiene que haber algún tipo de referencias o de calificaciones y esa reputación me la dan los mismos usuarios que han venido comprando. Y si estoy hablando de la seguridad, pues alguien que sea absolutamente seguro, que sea un referente de seguridad, que diga que mi sitio web está seguro. Entonces, ese tema de reputación respecto al candado de seguridad juega un papel absolutamente fundamental. El candado, entonces, hablamos que debería ser emitido por alguien que tenga reputación,
por alguien que efectivamente sea reconocido para poder decir el portal web zapatos.com es confiable y es seguro. Y hay un indicador visual. Y ese indicador visual lo podemos encontrar al final del footer de muchísimos sitios web, donde dependiendo del candado del certificado SSL, se puede encontrar que ese sitio web, además del HTTPS, muestra quién les emitió el candado, muestra que ese candado tiene unos elementos de seguridad como que el sitio web está blindado contra ataques de vulneración, de malware, que se revalidaron los datos personales, que la organización efectivamente existe. Entonces, ese tema de la confianza y la reputación tiene que ver con que alguien que sea muy reconocido diga que mi sitio web es confiable. Y eso es básicamente lo que debemos garantizar en esta sesión. Les invito, por favor, entonces, a recapitular todo eso que hemos visto hasta ahora. Si tienen un sitio web en su organización que están intentando posicionar, que hasta ahora ya hayan lanzado o que ya lleve cierto tiempo en el mercado, lo primero que deberíamos analizar es, ese sitio web tiene una URL que sea fácilmente interpretable. Estoy enviando zapatos, tiene un nombre comercial, un nombre corto de fácil recordación, que básicamente esa sea la URL y que esa URL tenga un certificado que sea lo suficientemente confiable, que además muestre el nombre de mi organización y que además mi sitio web muestre algún tipo de indicador visual que está blindado, que está protegido. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que ustedes pueden lograr en sus organizaciones. En el portal web de Certicámara hemos implementado un sistema que se llama sello inteligente. Este sello inteligente, les invito a visitar www.certicamara.com, permite básicamente que en el footer del sitio web podamos implementar un código y este código, al darle clic, básicamente el usuario que llegue a mi sitio web va a poder encontrar que efectivamente este portal web es confiable, que pertenece a esta organización que se hace llamar Certicámara S.A., Sociedad Cameral de Certificación Digital, que la ubicación de este sitio web y el propietario de la organización está verificada, que están en Colombia, que el mecanismo de certificación del sitio web vence y tiene una fecha de caducidad, que no es perpetuo, que cada cierto tiempo se está verificando y que el actual vence el 23 de septiembre, que se configura, se verificó el registro, la dirección, el número telefónico, el correo electrónico, que efectivamente son los propietarios de esta URL, que hay un nivel de garantía en el mecanismo de seguridad y en este caso nos protege por hasta $2 millones, que hay un cliente verificado desde el 13 de noviembre de 2017 y que básicamente el sitio web está blindado contra listas de bloqueo, listas negras o listas que permitan ocultar el sitio web en los motores de búsqueda. Y esto es algo tan simple como que adicionalmente podemos embeber el logotipo de nuestra organización dentro de este sello dinámico. ¿Qué sucede si al final o al lado del botón de pagos implementamos este sello de confianza para decirle al usuario, tranquilo, puedes confiar en que la transacción va a ser segura? Porque además del canal HTTPS, le ofrezco unos productos muy confiables. Aquí están mis datos de contacto, aquí está el chat por si tiene alguna duda y aquí puede ver el sello de seguridad que tenemos. Ese puede ser el factor fundamental, la principal diferencia a la hora de ofrecer un producto o servicio en Internet. Mostrar indicadores visuales, tener un sitio web que permita navegarlo de forma sencilla y rápida y que pueda encontrar fácilmente el producto que estoy buscando. Que si no sé lo que estoy buscando, pues haya un sistema de búsqueda o haya un sistema de categorías que me permita a mí navegarlo fácilmente. Y que adicionalmente, si tengo alguna duda, implemente algún canal de contacto o de atención inmediata, chat WhatsApp, algún otro tipo de mensajería o al menos un sistema de correo electrónico que pueda responder rápidamente. Esos son hoy en día los factores fundamentales que queremos invitarles en esta sesión de la Cámara de Comercio de Bogotá a que busquen implementar en sus organizaciones. Son factores fundamentales, hoy en día ya ni siquiera son opcionales. Pregúntense qué pasa si no tienen un certificado SSL, cómo se ve su sitio web. Básicamente dice que el sitio web no es confiable, que no es seguro y más aún, si van a pedir un sistema de contraseña para que se registren en su página, el sistema va a decir, pilas, no registre datos personales porque el canal no es seguro. Bueno, pues como ya se nos acaba el tiempo, nos ha rendido muchísimo esta charla, les voy a invitar a que estén muy atentos porque vamos a lanzar una promoción
que solamente va a estar vigente para las personas que se conecten a este webinar. Y esa promoción tiene que ver con básicamente cómo pueden obtener el certificado SSL más básico en la gama de los avanzados que vimos para lograr implementar la seguridad y la confianza en su sitio web. Ojo, esta promoción solamente aplica para las personas que se conectaron en este momento. Y el título es Protege tu venta en línea, ofrécele confianza al consumidor. Y el descuento es del 45%, ojo, es 45% sobre el precio de lista que tenemos para este tipo de certificado, que se llama True Business ID con EB, es decir, con barra verde, que muestra el nombre de mi organización para una sola URL. El descuento es del 45% y lo único que tienen que hacer es enviar un correo electrónico a mercadeo@certicamara.com y en el asunto del correo electrónico, por favor, nos ponen descuento feria CCB. Todas las personas que envíen durante el día de hoy el correo electrónico con el asunto de descuento feria CCB al correo mercadeo@certicamara.com podrán obtener el descuento del 45% en la compra de sus certificados SSL y solamente ese descuento estará vigente para las personas que participaron en esta webinar. Les quiero invitar a que si tienen alguna duda, inquietud, pregunta, observación, no duden en contactarnos. Tenemos un canal de contacto que está disponible para ustedes. El correo mercadeo@certicamara.com. Recuerden que mi nombre es David Kummer, soy experto en transformación digital, soy director comercial de Certicámara. Certicámara es una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá que está para transformar digitalmente el país, para brindarlo con seguridad técnica y jurídica en cualquier proceso. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para verificar si tienen alguna pregunta, alguna duda de esta charla y la solucionamos rápidamente. David, pues te cuento que no tenemos preguntas en este momento. De todos modos, pues bueno, dejaste tus datos de contacto. Esperemos que en el transcurso del día puedan generar por esa vía inquietudes que hayan tenido nuestros empresarios. De todos modos, pues bueno, la idea es que aprovechen al máximo esta oportunidad que les das para poder adquirir este producto y pues bueno, conocer un poco más acerca de la seguridad virtual que algunas veces desconocemos y que tenemos pues el apoyo de ustedes para poder aclarar esas inquietudes que tengan y brindarse cada vez más los empresarios. ¿Mm? Mil gracias, David. Y pues bueno, les recuerdo a nuestros empresarios que estamos el día de hoy, mañana, en nuestra feria virtual. Y el día viernes vamos a tener toda la jornada de asesorías en diferentes temas. Entonces, estamos para ustedes, para apoyarlos y también pues con esta gratitud de apoyo con Confecámaras y otras entidades que están en torno a nuestro apoyo a los empresarios y a microempresarios. Entonces, mil gracias, David. Y mil Perfecto, Paola, gracias a mil todos nuestros gracias. asistentes. Y a todas las personas que se conectaron, un feliz día. Gracias. David, aquí hicieron una pregunta. Eduardo Barón me dice, ¿ese producto qué costo promedio tiene antes del descuento? Listo. El descuento promedio del certificado con barra verde es de 1.000.000 de pesos. Entonces, fíjate, aplícale el 45% de descuento y lo puedes adquirir de forma inmediata. También tenemos otros tipos de certificados, pues que son más económicos, que seguramente ya no tendrán el nivel avanzado como este que te estamos ofreciendo. Y también si buscas algunos otros más avanzados, pues también nos puedes consultar. La idea es que se ajusta al presupuesto, pero también se ajusta a las necesidades del tipo de información que tenga el sitio web. Ok, bien. También me están preguntando James González, ¿cuánto cuesta la certificación? Listo. La certificación, si nos referimos al mismo tipo de certificado, pues podemos partir desde que les invitamos en la promoción, que puede costar 1.000.000 de pesos, menos el 45% de descuento, y ya algunos que tienen el logotipo que les mostraba, como el sello inteligente, donde pueden embeber el logotipo de su organización, estos certificados comienzan en 1.000.000 de pesos hasta 3, 4, 5 millones, depende del nivel de seguridad, pero pueden comenzar en 1.000.000 de pesos con el sello inteligente. El certificado que tenemos en la promoción también tiene un sello, solo que la información es un poco más básica, pero algo importante es que muestra en la barra de direcciones el nombre de la organización, es decir, va a mostrar el nombre de su empresa.
Ok, perfecto. Bueno, creo que esas fueron nuestras preguntas del día de hoy. Eduardo Barón pues me pregunta sobre las grabaciones. En la página de la Cámara de Comercio quedan grabados y también la biblioteca virtual de la Cámara, Eduardo. Entonces allí podrías otra vez tomar esta conferencia. ¿Mm? Ok, entonces creo que no es más por hoy. Mil gracias a todos por esta hora. Y bueno, nuevamente David, mil gracias. Esperemos nuevamente volvernos a contactar en futuros eventos. Mil gracias. Vale, hasta una próxima oportunidad. Un feliz día para todos. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, Paola.